para que ustedes sepan, en, esta presentación va a ser grabada para que después pueda ser subida a nuestro canal de YouTube, así que para ustedes puedan después justamente poder revisarla, compartirla si fuese necesario. Bueno, les recuerdo por favor cuando ingresen traten de apagar su cámara igual que su micrófono para no interrumpir a los demás participantes y bueno, todas las preguntas las pueden escribir en nuestro chat y después trataremos de irlas respondiendo con todo el equipo clínico de la mejor forma posible. Bueno, y también recordarles que aparte de nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube, también contamos con nuestra aplicación que es ResMed Catalog, que también se lo voy a mostrar al final de la presentación, pero solamente puedo recordarles que es una buena herramienta en momentos donde de repente necesitamos información rápida y puede ser una alternativa para que ustedes la puedan descargar. Está disponible tanto para iOS como para Apple Store, o sea, perdón, para Google Play. Bueno, entonces damos inicio a esta presentación. El tema a tratar hoy día es de ResMed, el manejo de pacientes con SAOS. Comentarles que esta presentación fue desarrollada por el equipo clínico, que una especie de sumatoria de diferentes textos y documentación que iba apareciendo durante este periodo de tiempo relacionado con el COVID, y que nosotros tratamos de alguna otra forma de juntar, canalizar para poder darle la mejor respuesta, el mejor servicio posible a todos los usuarios y pacientes, distribuidores de nuestra marca. ¿Vale? Bueno, primero presentarle un poco cómo va a estar constituida la presentación. Primero hablaremos un poco del escenario global, un poco de la presentación clínica, el aislamiento social y las alternativas que se están llevando a cabo y algunos de los impactos que pueden ocasionar. Las mejores prácticas, ya sea para el diagnóstico, también para la titulación y también para la terapia propia del CPAP o terapias de presión positiva, y las referencias que nosotros contamos, que hemos ido recopilando con nuestro equipo clínico de RESME. Bueno, para mostrarle un poco la situación global al día de hoy, tenemos actualmente 2.101.000 pacientes que han sido contagiados por esta enfermedad, por este virus, de los cuales un poquito para poder mostrar un poco el espacio de acá de la zona de Latinoamérica, solamente son algunos países, algún ejemplo. Chile ya está con 8.800 pacientes, Argentina ya cuenta con 2.571 pacientes, Colombia 3.105, Brasil está liderando lo que es Latinoamérica con 29.000 pacientes, Uruguay con 493 y México actualmente con 5.847. Ahora, dentro de estos pacientes hay una presentación clínica que es muy variada y lo que se ha logrado ver y determinado por la distinta bibliografía que hemos visto es que más o menos el 80% de estos pacientes generan síntomas leves o algunos incluso pueden ser hasta sintomáticos, dentro de los cuales el principal tratamiento va a ser en contexto domiciliario, a diferencia del otro 20% de los cuales sí puede requerir una hospitalización y dando de ese porcentaje un 5% que sean los más graves. ¿Ya? Y los 15% que serían de carácter más moderado. Ahora, dentro de las distintas medidas que nosotros hemos visto y que se recomienda y se ha recomendado a nivel mundial, es justamente el aislamiento social, que es sobre un poco lo que nos lleva a las distintas realidades que pueden estar ocurriendo en los diferentes países. Por ejemplo, mostrar un poco, esto es un número de casos nuevos, el número de pacientes acumulados, esto fue actualizado hace el día de hoy, de hecho, esta información desde Chile, para que tengan una idea, ya que justamente nosotros participamos, yo y mi equipo con Santiago Rojo participamos justamente en este territorio, lo que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, así que bueno, la exposición es un poco abierta a todo lo que es Latinoamérica, pero va a estar un poco más centrada dentro de estos países, distintas realidades, ¿ya? Para que puedan ver también hay un poco las diferentes gráficas de cómo ha estado también la fecha de notificación, con la fecha de los primeros síntomas, lo que ha estado sucediendo en los distintos países o también en Argentina, solamente para poder mostrarle que esta curva ha estado un poco en ascenso y que se están tomando medidas justamente como el aislamiento social para poder bajar este tipo de perfil como de gráfico de peak, como de alza exponencial de alguna forma, y que serían las principales medidas de esta pandemia. Ahora, ¿qué otras situaciones ha llevado a este aislamiento social? Por ejemplo, que distintas instituciones como centros de sueño, laboratorios de sueño, hayan tenido, o incluso clínicas o hospitales, tenido que cambiar un poco su forma de trabajo, ¿ya? A causa justamente del COVID.
Como les mencionaba, nosotros acá en esta realidad distintas entidades de salud han tenido que modificar su forma de trabajo, eh, cambiando, incluso cerrando en algunos momentos su forma de trabajo normal o habitual, como los laboratorios de sueño, como les mencionaba, las polisonografías en muchas partes han sido canceladas por completo, están cerradas. eh, Como de ahí, por ejemplo, pueden darse cuenta que son distintos casos de hospitales acá a nivel nacional, y, por ejemplo, una indicación directamente del Hospital del Tórax, que es un hospital de referente acá en nuestro país, en lo cual indica que eh, se recomienda que a estos pacientes, usuarios de CPAP, duerman en habitaciones aisladas, que aireen su dormitorio, etcétera, y medidas justamente para tratar de continuar con la terapia de CPAP y evitar un poco también el contagio, ¿ya? De alguna u otra forma son medidas que se están tomando y cómo están impactando en términos de salud, tanto privado como público. Ahora, eso no resta de que esa patología, como lo que es sueño, lo que nos compete un poco en la reunión de hoy día, eso no quita que el sueño siga estando presente. O sea, por el hecho de tener una pandemia actualmente, no indica que SAOS no siga siendo diagnosticado o que no siga estando presente en los distintos países. Entonces, para darse un poco una idea general, eso es la prevalencia actual más o menos de lo que es SAOS a nivel mundial. Si se dan cuenta, son muchos millones de distintos países, por lo tanto, es algo que tenemos que siempre tener como consideración y acordarnos que otras condiciones continúan. Ahora, por ejemplo, dentro de las distintas informaciones que también aparecen asociadas a lo que es sueño, siempre mencionan que de hecho el sueño es importante durante esta pandemia, sí, porque justamente ayuda a mejorar tu sistema inmune, ayuda también a mejorar la función cerebral, también como mejora el humor, mejora también la salud mental, etcétera, etcétera, que son justamente situaciones que son muy importantes en este momento de pandemia, donde necesitamos también un sistema inmune mucho más fuerte. Entonces, hay distintas publicaciones que también favorecen a esta teoría, para que tengan en consideración. Ahora, ¿qué pasa en torno también a los diagnósticos que tenemos que seguir teniendo en torno a los desórdenes respiratorios de sueño, o las que ustedes pueden conocer como los sleep disorder breathing? También, bueno, es priorizar, ¿cierto?, a los pacientes que son más graves y que tengan antecedentes, accidentes, de somnolencia o que tengan actividades laborales de alto riesgo, ¿ya? También la confirmación telefónica por ausencia de los síntomas. Esto igual los rescatos de otras presentaciones que esto debe hacerse tanto antes como durante y después con estos pacientes. También tener obviamente los resguardos de un buen EPP, del equipo de protección personal, y una higiene constante. Como las principales indicaciones han indicado, que es justamente el lavado de manos, hacerlo de forma frecuente con jabón, también el uso de guantes, batas, o también mascarillas, protectores oculares, etcétera. Todo ese tipo de equipamiento de protección personal nos va a ayudar de alguna otra forma a evitar eh, este tipo de contagio y que los diagnósticos se puedan realizar en cierta medida. Ahora, dentro de los diagnósticos, actualmente, bueno, ustedes saben que hay cuatro tipos de diagnósticos para lo que es patología del sueño. Los tipo 1, que hablamos principalmente de lo que es la polisonografía, en un centro, un laboratorio de sueño. Después estaría la polisonografía tal vez de carácter un poco más ambulatoria o domiciliaria. Después contaríamos con la poligrafía y por último la oximetría. Ahora, dentro de la situación actual que estamos viviendo, la tipo 1 y tipo 2, sobre todo la tipo 1, ya llega a ser un poco más compleja, por lo tanto se tienen que tomar muchas más precauciones si es necesario tomar este tipo de diagnósticos, justamente por el problema de la aerosolización de este virus, y por lo tanto tener que tener mucho más cuidado, o tener la opción de tomar una de tipo 2 sin supervisión, idealmente. También los límites de exámenes nocturnos y hacerlo, evitar traer esos exámenes nocturnos divididos por justamente a tener que hacer una titulación en la mitad de la noche y ocupar un equipo que pueda de alguna otra forma aumentar la aerosolización y la dispersión del virus. También, obviamente, fue enfatizar la limpieza de los terminales, la ventilación en torno al final del examen y limpiar el equipo de acuerdo a las pautas del fabricante. Generalmente lo que nosotros recomendamos, independiente de que nosotros seamos región y tenemos nuestras propias pautas, pero al fin y al cabo tienen que guiarse al borde de las pautas fabricantes de cada uno de los diferentes equipos o equipamientos que se esté utilizando. Y obviamente también es lo posible
todo lo que sea desechable, o sea, utilizar lo mayor posibilidad, perdón, de componentes que sean de carácter desechable. Ahora, idealmente, nosotros recomendamos principalmente, ojalá, el uso de diagnósticos de tipo 3, en la cual se recomienda priorizar este tipo de diagnóstico, ya que es de carácter, o sea, permite de alguna otra forma menos dependencia del tener que trasladar al paciente, de tener que dormir en un centro, que se exponga, etcétera, porque justamente lo puede realizar en su casa. El equipo debe ser cogido por un tercero si el paciente está a riesgo. La cánula nasal debe de ser descartable en la misma casa del paciente, ¿ya? Para no tener que transportarlo en caso de una sospecha de COVID o en un paciente que tenga, por ejemplo, COVID positivo. También la entrega de equipos se debe hacer, ojalá, en una bolsa que permita la desinfección dentro de esta caja, dentro de una caja cerrada. El equipo debe limpiarse también antes de descargar el examen, con la precaución, obviamente, de tener la precaución del contacto. Y higiene de los componentes según las recomendaciones del mismo fabricante, que es un poco lo que nosotros recomendamos. El uso de la Miolink facilita en este sentido justamente evitar el contacto mayor del paciente, haciendo también que el examen lo podamos incluso ver a través de telemedicina. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, el diagnóstico por AirView, justamente lo que estábamos hablando de un uso de Lamnia Linker, permite en estos momentos de contingencia dar una opción de diagnóstico a los pacientes. Y en los casos que hay laboratorios de sueño, en los cuales tienen cierto personal, también uno puede crear nuevos usuarios, a donde está indicado ahí con rojo, donde nosotros podemos agregar más pacientes, más usuarios, que nos puedan permitir tal vez una descarga y lectura de estos exámenes, de forma un poquito más expedita y más fácil. Esto es un poco una imagen para que ustedes puedan ver la descarga de un examen tipo, donde uno puede hacer el scoring también de forma manual. Uno puede subir los exámenes desde cualquier lugar y también se puede informar desde cualquier lugar, permitiendo justamente que el diagnóstico sea un poquito más fácil y canalizado. Bueno, con respecto a la titulación de CPAP, actualmente se recomienda evitar el procedimiento en laboratorio de sueño y se prioriza justamente la titulación en domicilio. Si está en contacto con el paciente, evite adaptar la máscara con CPAP para demostración. Eso está estipulado principalmente debido a que justamente el adaptar la mascarilla con un CPAP que un paciente que puede estar con COVID positivo puede justamente aumentar la dispersión de aerosoles, por lo tanto se tendría que tal vez de alguna forma buscar alternativas para poder facilitar o tal vez un pool de mascarilla para que el paciente pueda utilizarlo en su domicilio en el momento de realizar la titulación. Y se recomienda también el uso de un filtro antibacteriano que se conecta justamente en la salida del equipo hacia el tubo para evitar la contaminación cruzada, ya que recordemos que este equipo puede ser que se reutilice en otras situaciones, pero como también hemos conversado con otras, se ha revisado con otras distintas eh, laboratorios de sueño, algunos ya están tomando algunos procedimientos aparte de la inclusión de estos filtros que pueden ser incluso el dejar aislado este equipo por una cierta cantidad de tiempo, que el cual permita tener una garantía de que el virus ya no se encuentre dentro del sistema. Recordemos que este virus igual tiene una cierta cantidad de vida en ciertas superficies y eso de alguna otra forma también tiene que ser considerado en el momento tal vez del uso de estos equipos para articulación. Y recordar que obviamente si colocamos este tipo de filtros tenemos que dejar activo el filtro AB, que eso se encuentra, acuérdense, dentro del menú clínico de nuestro equipo AirSense S10. Ahora, ya en el tratamiento directamente con CPAP, se ha visto que el alto flujo tiene un alto potencial de efectuar bueno, la diseminación por gotas o aerosolización exactamente del virus, por lo cual puede aumentar el riesgo de la propagación a profesionales y también los que están en el domicilio con el paciente. Por lo tanto, dentro de los otros cuidados que se ha visto que hay que considerar es que justamente la humidificación es un factor que puede aumentar esta condición de aerosolización, por lo tanto, se está indicando que está contraindicada en el caso de sospecha de COVID o en pacientes que son positivos, o incluso de forma preventiva si el paciente lo tolera. De hecho, les voy a comentar un poco más adelante algunas realidades de un hospital acá en Chile que ha tomado ciertas medidas en razón de esta contraindicación. Bueno, y comentar también que todos los dispositivos de nuestra línea Air 10 son seguros de usar sin agua.
Ejemplo, si en algún momento un paciente puede ser que tiene la indicación de no usar el equipo con humidificación, perfecto, él puede tal vez no llenar la cubeta con agua, pero si el paciente no supo cómo apagar el humidificador o por ese motivo no se logró hacer la conexión del equipo de la nube para poder apagar el humidificador, no se preocupen si el equipo está funcionando, calentando al nivel de la placa, pero al final no va a estar dispersando nada debido a que el dispositivo no se va a encontrar con agua, así que no se preocupen porque son seguros de usar sin agua. Y obviamente dentro de las funciones que uno tendría que hacer en el momento si uno desea apagar el humidificador, es justamente ingresando a mis opciones, que esto es dentro de las opciones del paciente, no las opciones clínicas, ingreso a nivel de humedad y ahí lo coloco en cero. También nos han preguntado en algunas ocasiones qué pasa cuando uno tiene el control, climate control o el control de clima en forma automática. Lo que habría que hacer, en ese caso, si uno tiene un circuito calefaccionado, es simplemente ir al menú, pasar el Climate Control de manera manual, y por ende ahí usted va a poder hacer la modificación del nivel de humedad y poder colocarlo en cero, por si acaso, si quedan esas dudas. Bueno, en todo caso, siempre hay que evaluar, perdón, siempre hay que evaluar con respecto al uso de esta terapia. Se debe hacer así, cosa de cada paciente, en cada escenario, porque hay que evaluar un poco tanto los riesgos y los beneficios. Tal vez una persona que es usuaria de un equipo CPAP convive con personas de edad avanzada, tal vez puede ser un poco un agente de vulnerabilidad para algunos residentes del hogar y se tendrá que evaluar tal vez la suspensión, en ese caso, de ese paciente, si el médico obviamente lo determina, pero como les digo, hay riesgos justamente de involucrar a terceros, también hay riesgos de discontinuidad, en algún caso un paciente que pueda ser de carácter severo, tal vez descontinuar, tal vez no es la mejor alternativa, por eso se debe evaluar en torno a cada caso. Y también de la misma persona, de la persona usuaria o de los cuidadores que están dentro del hogar o de la casa, que, sea la que tienen justamente una capacidad para poder limpiar el medio ambiente o la superficie del equipo o del lugar donde habitan. Por lo tanto, es algo que se debe igual evaluar en forma constante. Bueno, si la opción médica es suspender justamente el tratamiento durante esta infección, siempre hay que considerar, obviamente, que este paciente trate en la mayor medida que no conduzca vehículos, optimizar el tratamiento de las enfermedades subyacentes, por ejemplo, no sé, si el paciente igual era hipertenso, diabético, continuar con su tratamiento, usar terapia posicional o reposicionamiento mandibular justamente para poder evitar de alguna forma, en la mayor medida, el progreso de la enfermedad, de SAOS en este caso de lo que estamos hablando, detener el uso obviamente del alcohol y sedantes, que eso va un poco a favorecer esta condición de SAOS, y también tratar la congestión nasal, ya que también es un factor que gatilla molestia o puede justamente generar apertura bucal y generar aumento en la sintomatología de SAOS o la presentación de la enfermedad. Bueno, dentro del tratamiento con CPAP, actualmente no se sabe si el uso del CPAP o la terapia de presión positiva eh, para la terapia de sueño durante la infección tendría algún beneficio adicional. No está eso claro. Pero sí, para evitar la propagación de gotitas, se recomienda que la interfaz ojalá pueda ser de las mascarillas que nosotros hablamos no ventiladas, o de una mascarilla de carácter oronasal, pero que no tenga ventilación, las que llamamos típicamente por el codo azul, que son mascarillas que al final no tienen un puerto exhalatorio, permitiendo justamente un poco más de hermetismo y solamente controlando la salida a través de una válvula exhalatoria o de carácter activo o pasivo. Ahora, si esta situación usted la va a tomar y tiene la opción de poder encontrar una mascarilla no ventilada y la pueda utilizar, hay que recordar que tiene que configurar el equipo en un tipo de mascarilla que se llama tipo almohadillas, que está dentro del menú del equipo. Para alguna otra forma, el equipo pueda sentir que hay una diferencia dentro del circuito de aire y poder actuar de mejor manera y trabajar la forma más óptima posible. Entonces, dentro de la configuración, que eso también estaría dentro, por ejemplo, del menú clínico, entramos a la opción que es máscara y pondríamos la opción almohadillas o pillow, si está en inglés. Ahora, explicar un poco el circuito eh, de la terapia con CPAP en esta situación. La verdad es que la ventilación debe ocurrir a través de un puerto expiratorio, lo que estamos conversando si estamos hablando del uso de una mascarilla no ventilada, y obviamente estando protegido por un filtro HME. Los filtros HME, yo sé que algunos lo pueden saber, tal vez otros no, significan
Heat and Moisture Exchanger, o intercambiador de calor y humedad. Y lo que hace de alguna otra forma, es una tipo, para que se hagan una idea, es un tipo de humidificación pasiva, se podría decir, pero que en este caso tiene que tener la letra F o tiene que tener la palabra filtro antes de, lo cual nos indica que de alguna otra forma va a filtrar y aparte puede entregar humedad y calor, pero siempre considera que ahora el foco primario es evitar el contagio, por lo tanto la función que andamos buscando es el filtro. Y esta sería un poco la configuración del circuito. Tendría que venir un filtro antibacteriano, el circuito corrugado, un puerto exhalatorio, ojalá con el formato de antiasfixia, para, obviamente, en caso de apagado de equipo, etcétera, el filtro, o el HME, que estábamos hablando, del filtro HME, y la mascarilla no ventilada. De alguna otra forma, acuérdense que el paciente cuando exhala, va de vuelta a pasar por el filtro y va a salir por el puerto exhalatorio, pero ya filtrado. Por lo tanto, también evitamos el contagio tanto para el paciente mismo como también para el ambiente o el ingreso también del aire dentro del equipo hacia el paciente. Ahora, si el Ministerio de Salud nosotros nos recomienda el uso de ciertas mascarillas para filtrar justamente el material, estas partículas, estos virus, ¿cierto? Estos seres biomicroscópicos, ¿qué que indican justamente estas mascarillas por ejemplo, como la N95, hay que entender que también los equipos de alguna otra forma se tienen que cuidar y los filtros nos ofrecen justamente esa protección adicional que necesitamos, como es el filtro antibacteriano o el filtro EPA y lo que les hablaba anteriormente, el filtro intercambiador de calor o el HMF, ¿ya? Para que ustedes lo vean, es un poco información, previene la contaminación cruzada entre el paciente y el equipo, y los intercambiadores de calor y humedad con filtro pueden tener también la capacidad de filtrado como barrera biológica, como les comenté anteriormente, pero para que tengan en consideración que no solamente nosotros tenemos que cuidar, también tenemos que pensar en nuestro equipo. Ahora, sí me gustaría también indicarles a todos que los filtros que vienen incluidos dentro de nuestros equipos son filtros de aire que están exclusivamente para proteger la turbina del equipo, para evitar el ingreso de material particulado como polvo, pelusa, etcétera, pero no tienen la capacidad de filtrar microorganismos. Por lo tanto, por eso la recomendación anterior es que tenerlas en consideración, tanto el filtro antibacteriano como el filtro HMF. Ahora, también dentro de la terapia con CPAP, ¿qué recomendaciones hay que indicarle a nuestros pacientes y a las personas que trabajan justamente con equipos de presión positiva? Reforzar la higiene habitual del paciente, y tanto los materiales como la máscara, el circuito y la superficie del dispositivo. Probablemente mucha gente hace la limpieza de su equipamiento a través de agua y jabón, que es lo que recomendamos nosotros a través de ResMed, los principales componentes del equipo. Ahora, puede ser que eso requiera, a la medida de la contingencia actual, que eso tal vez tenga una mayor frecuencia. Si tal vez el paciente lo realiza una vez a la semana o lo realiza 2 veces por semana, puede ser que ahora es necesario realizarlo todos los días o con un poco más de frecuencia de lo que hacían habitualmente. Y también recordarles que es sumamente importante realizar bien el ajuste de la mascarilla para evitar las fugas. Y a medida que tenemos fugas, podemos tener también, acuérdense, el tema de la aerosolización y por ende la posibilidad de mayor dispersión de este contagio. Por lo tanto, siempre tener cuidado y en el caso de lo posible, como indica también acá el gráfico, o sea, el diagrama, el dibujo, es tratar de contar con algún filtro para evitar justamente esta propagación. Bueno, no se sabe si el paciente puede ser reinfectado por un virus presente actualmente en algún material como las máscaras, circuitos, etcétera. Eso todavía no hay una información directa. Acuérdense que esto estamos para reorientarlo un poco. Toda esta información es información que hemos ido recopilando de las distintas entidades científicas de las cuales nosotros tratamos de juntar la mayor información o lo más relevante para nosotros poder entregárselo. Por lo tanto, esto es lo que tienen información actualmente. Si hay algún cambio, probablemente nosotros trataremos de entregar la información lo antes posible, o si ustedes también, por favor, si cuentan con más información, después al final nos pueden enviar sus correos a nuestro correo corporativo, que se los vamos a dar también al final, y nos comparten toda esa información, ya que es justamente lo que estamos haciendo, esta información, perdón, intercambio de información, que es lo que necesitamos actualmente, ya que nadie ha tenido que lidiar justamente con este tipo de pandemias previamente. Ahora, también no se sabe si es necesario limpiar con una sustancia adicional.
Actualmente, como les digo, nosotros como red recomendamos la limpieza con agua y jabón neutro idealmente, pero jabón de mano, y con eso sería lo principal para limpiar tantos tubos como mascarillas. Ahora, por ejemplo, tal vez para la superficie diferente de equipo, bueno, hay diferentes productos y diferentes alternativas, que de hecho lo voy a revisar un poquito más adelante. Pero hasta el momento no hay ninguna otra indicación que digan cómo es, o si es necesario, perdón, incluir alguna otra sustancia adicional para poder limpiar alguna superficie. Y generalmente los distintos ministerios recomiendan seguir recomiendan seguir las diferentes pautas de limpieza de los distintos fabricantes. Bueno, y de todos modos es una terapia para uso individual y por lo tanto se recomienda que nadie tampoco manipule los diferentes materiales del paciente, o en caso de sospecha o en un diagnóstico positivo. Si el paciente es usuario de CPAP, que ojalá sea la misma persona quien toma las mascarillas, quien mueve el tubo, quien limpia el equipo, etcétera, para justamente evitar de alguna otra forma el contagio con familiares dentro del mismo lugar. Bueno, ¿cómo higienizar también el equipo? Como les comentaba anteriormente, el Ministerio de Salud recomienda la limpieza de los insumos, se lleva a cabo de acuerdo a las pautas de cada fabricante, y hasta la fecha no existe una guía especial. ¿Ya? Ahora, para tener en consideración, la viabilidad del COVID-19 en el plástico y en acero oxidable es aproximadamente de 3 a 4 días. En cobre, 4 horas, y en cartón, 24 horas. Por lo tanto, obviamente, si tenemos distintas superficies en nuestro hogar, tenemos que tener considerado en ciertas superficies tener incluso un poco más de frecuencia para este limpiado. Bueno, un poco de desinfección de uso múltiple. En el caso, por ejemplo, de las bandas de la cinta, las bandas de la Linger, se puede lavar con agua fría y jabón. Y también, ojo que eso se recomienda que se puede lavar a mano y también a máquina. Y para el caso de limpieza de superficies, como les comentaba, agua tibia, detergente suave, limpia vidrio u otro detergente, solución de alcohol metílico, curso de alcohol 70%. Y en el caso tal vez un caso más extremo de no poder contar con ningún otro tipo de sustancias, tal vez incluso cloro al 10% para poder limpiar alguna superficie. Y están también unas marcas registradas con un nombre registrado que también les puede servir como alternativa de limpieza de superficie. Ahora, disculpen, considerando un poco lo que está actualmente, el contexto que estamos viviendo ahora, yo creo que justamente resume también el mensaje es un poco entregar la información con respecto a que hay una alta, no sé si decir demanda, pero de alguna otra forma está instaurada la necesidad de hacer las cosas de forma un poco más remota. Por lo tanto, hay diferentes oportunidades actualmente para el telemonitoreo. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud el año 2019 eh, sacó justamente un programa nacional de telesalud acá en Chile, al igual que en Argentina. Argentina también presentó un plan nacional de telesalud, lo cual hablan de diferentes medidas y consideraciones que hay que tener para poder tener un programa de telemonitoreo, pero al fin y al cabo es un poco lo que nos está llevando este proceso de COVID-19, que tal vez es algo que en forma paulatina se iba a dar, tal vez de una forma un poco más orgánica y que debido a la contingencia actual se ha visto un poco más acelerada. Por lo tanto, el tritumoreo, bueno, hay cosas, informaciones generales que ya se saben, permite justamente aumentar en casos de pacientes usuarios de CPAP, aumenta o mejora el cumplimiento de los equipos CPAP, aumentando la adherencia, y también reduce los costos, por ejemplo, del traslado de los mismos profesionales de la salud o de los mismos pacientes a las distintas instituciones para poder ser chequeados. También es importante mencionar que la telemonitorización, en este caso dispositivos con CPAP, son útiles, especialmente aplicables durante la pandemia, que es lo que les estaba indicando, y que en condiciones de escasa movilidad, incluso para pacientes que puedan tener movilidad escasa o que vivan en lugares muy distantes, también es una herramienta que facilita, es una herramienta que viene, yo creo que justamente a quedarse un poco de una forma más acelerada y permanente. Ahora, un poco de contexto de cómo estamos nosotros dentro de los datos de Latinoamérica, para que se hagan una idea de cuántos pacientes están activamente siendo telemonitoreados, o telemonitorizados, perdón, que son en Brasil, llevan prácticamente 90.000 pacientes, que estos son pacientes que están activos, que han sido subidos a nuestra plataforma AirView, solamente para darle un pequeño contexto. Brasil lidera la zona con casi 90.000 pacientes, Colombia con 47.000,
Argentina 4.756, Chile está con 5.800 pacientes, para que tengan una pequeña idea de que la herramienta, como les digo, va en aumento, va en ascenso, para allá va la tendencia. Ahora, dentro del telemonitoreo por AirView, acuérdense que AirView, aparte de nosotros poder ver los datos del paciente, nos permiten también ajustar parámetros de forma remota. Por ejemplo, en este caso, como estamos viendo ahora, que dentro de las recomendaciones de diferentes sociedades indican que el apagado del humidificador podría ser una alternativa para evitar de alguna forma la aerosolización, y recomiendan tal vez hacer el apagado de estos humidificadores. Entonces, de repente puede ser un poco más simple, si no se puede llegar al paciente, contar con este tipo de herramienta y nos permite hacer un apagado de cada uno de los pacientes de forma remota. De hecho, para que ustedes sepan, actualmente en un hospital acá, que es como está el referente de nuestra zona acá, está realizando ese tipo de medidas y lo están haciendo justamente gracias a la plataforma. Entonces, la razón justamente es para revertir un poco el riesgo de esa contaminación en el ambiente por coronavirus. Para que se den cuenta que son medidas que están realizando y están siendo activas. También nos sirve la herramienta AirView para identificar problemas, que pueden haber otro tipo de problemas, como problemas en el tubo, en la conexión, fugas, etcétera, que también lo podemos ver, como lo pueden ver así, en este formato como de cada uno de los equipos, como también lo pueden ver en el listado completo. Para que no se preocupen, estos son solamente demos, son información de pacientes demos, no son pacientes reales. Y la información que se arroja son como errores probables que podría tener un paciente, por ejemplo, como la fuga sobre los 24 litros por minuto, está en 48, está más indicado ahí en resultado en rojo, y como también el índice de apnea también está elevado. Entonces, nos permite poder hacer una gestión con nuestros pacientes de una manera mucho más activa, de una otra forma de contención en este contexto de COVID, y lo podemos hacer de forma remota. Bueno, creo que fue un poco rápido, pero no se preocupen que esta charla va a estar grabada, está siendo grabada, así que la información será subida después en nuestros canales. Por si acaso cualquier duda, consulta, pueden hacerla a nuestro correo que está ahí, latamclinical@resmed.com. También quiero recordarles que nosotros contamos actualmente con nuestra aplicación que se llama ResMed Catalog, que está disponible en Apple Store y en Google Play, para que pueda ser descargado, y créanme, les va a servir de mucho. A nosotros también como usuarios clínicos nos sirve bastante. Sirve para resolver dudas, de repente, oye, sabes que tengo una duda, no tengo una certeza si un equipo cuenta, no sé, con algún modo particular, puedo ingresar ahí, puedo revisarlo de forma rápida, y nos permite justamente el conocimiento expedito, que es lo que necesitamos actualmente gracias a esta pandemia. Comentarles que también tenemos hecho un panel exclusivo que está hecho del COVID-19 para que puedan ir revisando, por ejemplo, asociado a la ventilación hospitalaria, a la ventilación domiciliaria, a los usuarios de CPAP, etcétera, etcétera. Y también está, para que ustedes sepan, también están ciertas papers y documentación dentro de cada uno de estos pequeños paneles. También recordarles, por favor, que se suscriban a ResMed Latam, que ahí van a poder revisar todos los distintos webinars que hemos estado realizando. Desde el tema, hemos estado realizando de temas hospitalarios, home care, y ahora que estamos haciendo la charla de sueño, para que ustedes puedan revisarla, compartirla, si tienen dudas, pueden resolverlas tal vez directamente ahí, quizás tanto para ustedes mismos, incluso para alguno de sus pacientes que les puede servir. Así que no se olviden de suscribirse. Bueno, algunas referencias para que también las puedan ver.